Buenas tardes, mi nombre es Belén Ramírez, soy profesora en la universidad, en el CEU San Pablo. También doy clase en la Universidad de Villanueva en el ámbito de la publicidad y de la comunicación y me dedico al diseño gráfico. Y bien, en esta conferencia, bueno, sé, esto de hacerlo todo online tiene ese aspecto que uno no sabe muy bien, ¿no? Bueno, dentro de esta conferencia, bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer a la organización la oportunidad que me han dado de poder participar en estas sesiones, en estas conferencias que me parecen que son sumamente interesantes. Una pena no haberlo podido hacer presencialmente, espero que tenga otra ocasión, otra oportunidad de poder hacerlo. Y el aspecto en el que me quería centrar en esta sesión es sobre la diferencia entre un influencer y un líder y cómo la publicidad nos ayuda en la cultura de la imagen a conformar realmente o a potenciar más la creación de auténticos líderes o bien a veces pues nos podemos quedar en ese también papel superficial de los influencers, ¿no? Es decir, qué aspectos diferencian a un líder de un mero influencer. En general los líderes son influencers, no todos los influencers son líderes, ¿no? Lo son durante un tiempo limitado y en un aspecto muy concreto. Y después como los valores que promociona la publicidad, pues muchas veces facilitan o no ese crecimiento de toda persona como un auténtico líder. Todos podemos ser líderes allí donde estamos. Y como el momento que estamos viviendo ahora mismo con toda la pandemia y con toda esta situación, pues puede facilitar el pararnos a pensar en cuáles son los valores sobre los que se sustenta nuestra sociedad, nuestro sistema de vida, pero también nuestra concepción de la persona, de quiénes somos nosotros y también de quiénes son los demás. Como decía al inicio, esta sesión trata sobre la diferencia entre ser un influencer, ser un líder y el papel que tiene muchas veces la publicidad a la hora de formar a las personas. Sabiendo que la publicidad es uno de los agentes socializadores más importantes en el mundo de hoy. Si durante el siglo XX, sobre todo los primeros años de las primeras décadas del siglo XX, la publicidad lo que hizo fue lanzar una serie de productos y explicar en qué consistía el producto, cuáles eran las ventajas que tenían y lo bueno, ¿no?, de consumir aquello. Poco a poco, en la medida en que los productos se van pareciendo entre sí, el papel de la publicidad pasa no tanto a ser una mera presentación del producto, como a mostrar estilos de vida y identificar a las personas con unos valores de marca que se nos transmiten a través de imágenes, a través de valores, a través de ideas en cada spot publicitario, en cada acción de marketing, en cada acción publicitaria como tal. Uno de los fenómenos recurrentes y que están en crecimiento ahora mismo, sobre todo desde que aparecen las redes sociales, es la figura de los influencers. Un influencer es un líder anónimo que poco a poco empieza a tener espacio, empieza a tener lugar en las redes. Siempre han existido influencers, quizás el influencer actual sustituye lo que era el papel de las actrices y de los actores en décadas anteriores. Un influencer es aquel al que de alguna forma genera a su alrededor eh, un seguimiento. Un seguimiento bien porque conozca mucho sobre una materia y las personas le sigan porque tiene interés, bien por su atractivo físico, bien por el estilo de vida que promueve, bien, por distintas razones. Por tanto,
la figura del influencer es algo que siempre ha existido en la historia. Sin embargo, ahora mismo tiene una connotación especial, y es que a través de las redes, a través de Internet, aparece un elemento esencial dentro de la comunicación, que es la interactividad. Es decir, hasta no hace mucho, la publicidad proponía y el consumidor recibía. La dirección era unidireccional a la hora de transmitir el mensaje. Sin embargo, ahora vemos que hay una interacción, hay una interactividad, de forma que siempre el mensaje es de ida y vuelta. En la medida en que yo soy capaz de interactuar con esa publicidad, con ese mensaje, también soy capaz de identificarme más con aquello que me está proponiendo esa marca o que me está proponiendo esa persona. Por tanto, el influencer es esa figura que para mí es cercana. Yo puedo admirar a un actor o a una actriz por su belleza o por su papel o por su trabajo, pero para mí es un ideal, no es algo con lo que realmente piense que forma parte de mi vida o que voy a llegar a ser así. Sin embargo, un influencer es una persona como yo, que me muestra una serie de valores o de gustos o de lo que sea, que yo pienso que es asequible y que puedo llegar a alcanzarlo. De ahí que tengan ese liderazgo muchas veces y esa influencia, sobre todo en personas menores de 40 años, en esos nativos digitales que han nacido ya con Internet prácticamente. Traía aquí una serie de imágenes de distintos personajes de la historia, algunos vivos, otros ya han fallecido. Algunos de ellos son algunos de los influencers o de los youtubers que tienen más seguidores en redes sociales. También vemos actrices, vemos personas que son influencers por su trabajo, es decir, no solo por su aspecto, sino que el lugar que ocupan, la posición que ocupan y su propio trabajo les lleva a un empoderamiento dentro de la sociedad. Y vemos también figuras de personajes o de personas que ya han muerto, que han dejado su impronta en la historia a través de su trabajo y también a través de su propia persona, como puede ser San Juan Pablo II, como puede ser Margaret Thatcher, como puede ser Steve Jobs o como también es Winston Churchill, cada uno con sus más y sus menos, pero todos ellos han dejado una impronta en la sociedad. Muchas veces las distintas culturas no se separan tanto porque sostengan o defiendan valores diferentes, como por el hecho de colocar los mismos valores en un orden diferente. Es decir, todos buscamos lo mismo, que es ser felices. Lo que ocurre es que para alcanzar esa felicidad, la escala de valores por la que ascendemos es diferente. No porque los valores difieran entre sí, sino porque están colocados en un orden distinto. Para algunos la felicidad radica en el éxito, para otros la felicidad puede radicar en la tranquilidad, para otros la felicidad puede radicar en conseguir un éxito tecnológico. Es decir, todos buscamos ser felices, todos buscamos desarrollar nuestra vida, que tenga un sentido, que tenga un porqué, que tenga un para qué. Y cada uno lo hacemos en función de aquello que pensamos que nos va a hacer más o menos felices. Pienso que uno de los valores que están en alza ahora mismo en las sociedades occidentales es todo el tema de la competitividad, del éxito y de la facilidad. Lo que más nos gusta es que podamos conseguir las cosas de una forma fácil. Somos una cultura que estamos acostumbrados al mando a distancia. Simplemente le damos a un botón e inmediatamente cambiamos de canal. Ahora mismo en muchas casas podemos dar a un botón, inmediatamente se bajan las persianas, cambia la temperatura, damos a un botón y se nos calienta la comida. Es decir,
Muchas veces la técnica y la sociedad del consumo a lo que nos lleva es a buscar una mayor facilidad, eh, vivir con tranquilidad y tener más o menos las cosas bajo control. Es cierto que desde el 2020 nos hemos encontrado con una situación que ha roto todos nuestros esquemas, que es el tema de la pandemia, el tema del COVID. Porque hasta ahora hemos visto las noticias desde lejos. Una cosa es poner la televisión y saber que ha habido un atentado en Bagdad o en Irak, o que sabemos que los niños en África se mueren de hambre. Y otra es oír las sirenas que pasan una y otra vez de las ambulancias al lado de nuestra casa, enterarnos de que tenemos una persona enferma, un familiar enfermo. Es decir, muchas veces cuando a uno le tocan, es cuando realmente uno se siente interpelado, cuando le toca a él de cerca. Y eso pienso que estamos en un momento en que nos puede ayudar muchas veces a replantearnos ciertos valores que hasta ahora considerábamos que eran el culmen de la felicidad. Y me parece que eso también se transmite a través de la publicidad. Antes decía que la publicidad es uno de los agentes socializadores más importantes, sobre todo en un mundo marcado por la imagen, como es el del siglo XXI. En general, cuando uno se fija en las campañas de publicidad de las colonias, sobre todo ahora en Navidades, que acabamos de pasar la Navidad, pues son campañas donde uno con un chasquido de dedos consigue que le caiga la mujer de su vida o el hombre de su vida, consigue seducir, consigue el éxito entre los hombres o entre las mujeres, o consigue ser el hombre más rico del mundo, o le toca la lotería y entonces se puede tirar a una piscina. Unos tienen más humor, otros tienen menos. Cada uno de los anuncios, según las marcas, tiene una serie de valores o de características que forman parte de lo que es la identidad de la marca como tal y los valores que transmite. Sin embargo, como veremos ahora después, desde hace más de 5 años hasta ahora, se van proponiendo una serie de valores que van cambiando también en función de la sociedad y de las circunstancias. Hace 3 o 4 años comenzaron las campañas relacionadas con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con un consumo más responsable. Es decir, cuando nos damos cuenta que nuestros actos, que nuestro modo de vivir lleva a la destrucción del planeta, pues la publicidad empieza a ir hacia esa dirección. En cierto modo, la publicidad es reflejo de lo que vivimos y al mismo tiempo conforma los valores de la sociedad en la que vivimos, ¿no? O sea, es como un poco como el arte. El arte casi siempre es un reflejo de la sociedad del momento y de los valores del momento, transmitidos a través de la persona, del artista. En este caso es cierto que el artista simplemente busca representar algo, busca transmitir. En el caso de la publicidad se busca vender. Siempre existe ese componente. Una publicidad que no vende es una publicidad que no es válida. Pero sí que es cierto que a través de la publicidad podemos proponer valores positivos o quizás valores no tan positivos a la hora de generar un estilo de vida que sea sostenible y también un estilo de vida que sea acorde a la dignidad del ser humano. Hasta no hace mucho tiempo, como decía, uno de los eslogans que podríamos resumir, en el que podríamos resumir muchos de los anuncios que vemos es que aquel que no triunfa en el fondo no es nadie. Y que también lo hemos visto reflejado muchas veces a través del cine, esas películas del Lobo de Wall Street, películas donde el que triunfa es aquel que es capaz de conseguir un éxito que no siempre le lleva a la felicidad como tal. Pero sin duda alguna el triunfo es uno de los valores dominantes en las culturas occidentales. Por tanto, esto lo que nos lleva muchas veces es a poner el triunfo por encima de la verdad.
Esto se refleja en publicidad, esto se refleja también muchas veces en los discursos que escuchamos en televisión, en los programas, cuando leemos una noticia. De hecho, muchas veces lo importante no es tanto la verdad de la noticia como ser el primero en contarla, porque el hecho de ser el primero en contarlo quiere decir que van a hablar de mí, ¿no? Que yo mismo voy a ser noticia porque he sido el primero que he sacado esa noticia. Por tanto, lo que a veces tenemos que plantearnos es que a veces, por el hecho de ser los primeros, por el hecho de conseguir un éxito, podemos caer en la injusticia, porque ponemos la eficacia por encima de la verdad. Cuando el ser eficaces, cuando el hecho de que hablen de nosotros, de responder a lo que los demás piensan, de poder adelantarme, de ser el primero, está por encima de lo que realmente es la verdad, pues de ahí a caer en la injusticia, a caer en el engaño, a caer en la mentira, pues la distancia es el paso que hay que dar, el salto es muy pequeño. Porque lo bueno y lo malo pasan a identificarse con la realización de nuestros deseos. Es decir, si para mí lo bueno es ser el primero, pues todo lo que me ayuda a ser el primero será lo que realmente para mí sea importante y sea bueno. Pero no pensaré muchas veces si realmente aquello que estoy haciendo es bueno en sí mismo. Una de las características de nuestra civilización es el miedo a la inseguridad. De hecho, en publicidad muchas veces vemos como los anuncios de coches lo que nos muestran es que es confortable o que es un mundo en el que uno se abstrae de la realidad que existe fuera. Como el consumismo a lo que nos lleva es a estar en un ambiente seguro, en un ambiente protegido, donde casi todo está bajo nuestro control. En Occidente tenemos una obsesión grande por la seguridad. Queremos controlarlo todo, tenerlo todo bajo control. Sí que es cierto que con la llegada de la pandemia, pues esto ha sufrido un cambio importante, puesto que nos hemos dado cuenta que por mucho que queramos tener las cosas bajo control, eso es imposible. Por eso, quizás uno de los valores que podemos promover y que en cierto modo también se promueven a través de la publicidad que también hemos visto durante este último tiempo, ¿no? Es que valiente es aquel que es capaz de asumir un riesgo y que es capaz de correrlo porque es consciente de que existe un bien por el cual vale la pena aventurarse. Es decir, muchas veces lo que necesitamos es transformar para pasar de ser un líder o para pasar de ser un influencer a ser un líder, es darnos cuenta que lo importante no es el triunfo personal, sino que lo que hagamos sea bueno y que persigamos o que tengamos un ideal que realmente merece la pena y por el cual somos capaces de trabajar y de sacar adelante pues lo mejor de nosotros mismos. En las figuras que ponía antes al principio, en esos personajes, pues vemos el papel de Churchill, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente, o vemos a San Juan Pablo II, esa huella que dejó, no solo por el hecho de ser papa, sino por todo lo que hizo con su vida y con su persona. Es decir, el líder no es tanto aquel que triunfa como aquel que es capaz de aventurarse para sacar adelante una empresa en la cual cree. Por tanto, un líder es aquel que es capaz de tener algo por lo que luchar y invertir en eso. Por eso un padre de familia puede ser un líder en su propia familia. Aunque quizás el éxito no siempre le acompañe en muchos aspectos. El éxito para nosotros en general está unido a un resultado. Sin embargo, un líder no es el que busca un resultado, sino el que busca el bien como tal. Para correr riesgos
es necesario fortaleza y valentía, porque para ser un líder no hay que tener miedo al fracaso. Es decir, lo importante no es que a los demás les guste lo que yo hago, les guste o sea aceptado por los demás, sino que aquello que yo hago sea bueno y sea válido. Y eso está muy relacionado con todo el ámbito del trabajo. Cuando comprendemos el trabajo y la vida como un servicio, cuando somos capaces de estar más allá del éxito y de la eficacia, nos damos cuenta que toda persona que trabaja y que en eso busca el bien, acaba siendo un líder, porque en el fondo el trabajo es ese perfeccionamiento de la naturaleza humana. La diferencia muchas veces entre el líder y lo que se nos muestra como influencers es que el aspecto de los influencers siempre es el positivo. Es decir, nos muestran a veces aspectos quizás un poco superficiales, donde el éxito está en una imagen bonita, en una recreación de un espacio maravilloso, que es quizás un poco idílico, algo que a todos nos gustaría, pero que en cierto modo tampoco es algo que convenza, ¿no? O sea, bien, pues sobre todo porque no me transmite algo que merezca la pena. Un líder es aquel que es capaz de cambiar su entorno, de cambiar la sociedad y que es capaz de darse cuenta de esa capacidad que tiene el ser humano de llegar a más, de ser más, de crecer siempre. El líder es capaz también de aceptar los fracasos. Muchas veces vemos el fracaso como un límite y no nos damos cuenta que los fracasos forman parte del éxito. Siempre existe una diferencia entre lo previsto y lo realizado. Solamente cuando una persona es capaz de aceptar que existe esa diferencia entre el ideal que tiene y su realidad, pero eso no le lleva a retrotraerse, sino todo lo contrario, le lleva a intentar asumir ese riesgo, a lanzarse a, a ese ideal con independencia del esfuerzo que conlleve o de, bueno, de las caídas que uno tenga que sufrir. Eso es lo que lleva a esa madurez. Y un líder siempre es una persona madura. Un influencer no necesariamente lo es. Para ser un líder uno tiene que haber conocido el fracaso muchas veces en su propia vida, porque el día a día está construido de éxitos y de fracasos. Solamente el que arriesga es capaz de ganar, pero también es el que es capaz de perder. Me acordaba en este caso de Steve Jobs, que fue él mismo expulsado de su propia empresa, de la empresa que él había creado, y posteriormente volvió y volvió a reinventarse. Esta palabra de reinventarse está muy de moda ahora mismo con todo el tema del COVID. Todos nos tenemos que reinventar para poder sobrevivir, para poder sacar adelante nuestro trabajo, para poder sacar adelante la familia, ya sea a través de teletrabajo, ya sea porque reinventamos el negocio, ya sea porque reinventamos el modo en que educamos para poder atraer la atención cuando no tenemos a nuestros alumnos delante. Y eso a lo que nos lleva es esa madurez. El ser humano tiene esa capacidad de enfrentarse a la sociedad y a los retos que le plantea el día a día. Ahora aquí en Madrid, que acaba de caer esta nevada, pues uno dice, pues uno aprende, por ejemplo, a no correr con el coche porque está lleno de hielo, algo que habitualmente uno siempre hace cuando, en general, en Madrid tenemos fama de correr con el coche y de cambiarnos de un carril a otro de forma rápida, ¿no? Pero muchas veces el medio y el entorno lo que nos lleva es a esa transformación interior, a ese cambio que nos hace crecer en esa madurez, que nos lleva a pelear por algo que consideramos que es bueno, que es importante, que es necesario, porque es un bien en sí mismo. No solo es un bien para mí, sino que es algo bueno en sí. Ser un líder, por tanto, conlleva esa aceptación de los límites, conlleva esa aspiración a más, conlleva siempre el tener un ideal y tener un proyecto,
Y conlleva esa certeza de saber que la seguridad es inalcanzable, porque los hombres somos limitados como tal. Por tanto, en esa limitación aparece esa inseguridad. Es difícil controlarlo todo porque por el hecho de ser limitados no podemos llegar a todos. Por tanto, a la hora de pensar en la diferencia entre un influencer y un líder, tenemos que pensar también en la madurez o la inmadurez. Esto no quiere decir ni mucho menos que la figura del influencer sea inmadura, ¿no? Ni de lejos. Pero sí que a veces los valores que se transmiten nos llevan a construir un ideal de ser humano o una imagen o un estilo de vida donde lo ideal es la ausencia de problemas, mientras que en otros casos a lo que nos lleva es a superar, a ser capaces de superar esos problemas, esas situaciones, y eso nos hace mejores, ¿no? Nos hace crecer como personas. Me he fijado en 3 anuncios muy distintos de estas navidades, son muy recientes, uno creo que es de enero de hecho, que pensaba que son 3 ejemplos que nos pueden ayudar a contribuir a formar líderes. Primero, a formar un líder en nosotros mismos, ¿no? Porque todos somos líderes, o todos podemos ser líderes, ¿no? Igual que todos somos influencers. Y he cogido estos ejemplos a través de 3 spots publicitarios. Este primero es de Amazon. All schools across the country will close by the end of the week until further notice as coronavirus reached out. A veces uno tiene unos proyectos, uno tiene unos planes y sin embargo las circunstancias hacen que cambien. En este caso cancelan algo por lo que esta chica había trabajado una y otra vez. Y uno se da cuenta de que en este caso hay varias figuras, ¿no? Por una parte está la hermana, que es capaz de darse cuenta del dolor ante ese contratiempo y de ayudarle a que su hermana tenga ese triunfo. Y cómo el triunfo no está tanto solo en los aplausos, como en ese trabajo personal que hace que uno crezca, ¿no? Y que no solo crezca, sino que facilita, ¿no? Ese desarrollo como persona madura. Esta chica, bueno, esto es un anuncio claramente, pero muchas veces ante esos contratiempos uno lo que le puede salir es decir, bueno, pues después de esto ya tiro la toalla y fuera, ¿no? Y no, y ella baila como hubiese bailado en el teatro. El líder es aquel que es capaz de vivir o de luchar, ¿no? Por algo que realmente le importa, por algo que merece la pena. Y esto siempre le lleva a ese crecimiento personal, que siempre viene apoyado
desde fuera por las personas que nos quieren. Este es un segundo ejemplo. ¿Qué viaje es esa maleta, no? Pero hija, perdone. No se preocupe. Cariño, ahora vuelvo. María, sí. Es muy vieja. Tiene exactamente 45 años. ¿Qué llevas en ella? Lo más valioso que tengo. Estos libros y cuadernos llenos de conocimiento para todo aquel que quiera aprender y no pueda. Estas llaves permiten entrar en las casas de todas esas personas que se sienten solas y necesitan a alguien a su lado. También este tazón de sopa calentita. No la ha cocinado un gran chef, pero sí la ha cocinado un gran corazón. Aquí va mi lista de contactos. En todos estos años he conocido un montón de gente que puede ayudar a otros a conseguir un trabajo digno. También llevo este diccionario. Tiene todas las palabras menos la palabra raro. Es que no quiero que haya enfermedades raras. Yo tampoco. Este espejo, que tiene el poder de que las personas con discapacidad intelectual vean cuál es su gran talento. ¿Ya no hay más cosas? ¿Queda lo más importante? Y es para ti. ¿Un hilo es lo más importante? Sí, lo es. Es para que no te olvides nunca que no hay nada más grande en esta vida que ayudar a los demás. En Fundación Mafre somos más de 10.000 voluntarios colaborando para hacer que el mundo sea cada vez más humano. Fundación Mafre, construyendo un futuro más humano. Un líder es aquel que es humano, no aquel que tiene éxito, sino que es aquella persona que es humana. En la medida en que construimos cada uno de nosotros un mundo más humano y proponemos valores humanos donde cada persona es importante, donde cada persona tiene lugar, donde nadie es más ni menos. Es muy bonito aquí cuando habla de raro. No hay nadie raro. Cada persona es singular porque es única. Y esto es algo que a veces tenemos que redescubrir. Tenemos que redescubrir porque en la sociedad del éxito, en la sociedad de la competitividad, pues muchas veces valoramos por lo que consideramos que es bueno y no por lo que es bueno en sí mismo. Valoramos por un ideal que quizás no está del todo relacionado con la verdad, con lo que realmente en sí merece la pena. Y luego el último anuncio que he traído, que ha sido muy polémico, es la campaña de Campofrío de este año. Es cierto que Campofrío ha hecho unas campañas muy interesantes en estos últimos años, tomando siempre pie de los sucesos y de las realidades que han acompañado a la sociedad y al país, ¿no? Sobre todo en España, cada uno de los años. Hemos visto trabajar a cómicos, hemos visto trabajar a actores, hemos visto trabajar a gente del mundo del arte. Y este año, que ha sido especialmente duro, esta campaña ha sido muy criticada por ponernos en presente la muerte. Sin embargo, pensaba que tiene un mensaje muy positivo, que a veces tenemos también que ser capaces de escuchar
hasta el final. No solo quedarnos en lo externo, sino que nos lleve a valorar lo que tenemos. Quieto. No sigas. Eso es lo que todos me pedís, pero yo nunca me detengo. Muy bien, chicos. Los pelos como escarpias. 15 minutos de descanso. Vamos. Anda, que menudo papelón me ha tocado. ¿Pero de qué te quejas, hombre? Tú por lo menos no llevas maquillaje. Pero mira que yo no llevo maquillaje. Necesitamos en un momento. Que no- Voy. Vamos, que no llevo maquillaje, dice esta mujer. Hola, oye, que no me ves. Abre, no, hijo. ¿Qué está pasando? Yo no entiendo nada. ¡Ven! Pero no me ves. ¿Pero por qué me ignoráis? ¿Pero quién va a querer ver esto? Menudo cuadro. Claro, preferís vivir como si la muerte no existiera. Es más fácil. Aunque solo yo sería capaz de poner a estos de acuerdo. ¿Votos a favor de que me den? A ver, ¿quién os hace vivir cada día como si fuera el último? ¡Viva los niños! Yo os tuve que encerrar para que os reencontrarais con vuestros hijos, que ya tocaba. Y aún así, no os atrevéis ni a nombrarme. ¿Y se quedó tiesa? Tiesa, como recto. No. Que se fue a otro barrio. Cambió de casa. Que se fue a criar malvas. ¿Fatinara? ¿A ti no? Pobre. Yo te conozco. Usted puede verme. Sí, claro. Y no me das ningún miedo. ¿Sabes por qué? Porque he vivido siempre como he querido. Ole. Lo que más duele es decir adiós. Eso sí. Así que, hasta luego. Soy un tostón, lo sé. No para meteros miedo, sino para que seáis conscientes del milagro tan cojonudo que es estar vivo. ¿Qué? Pero sigues vivo. ¡Hombre, Robinson! ¿Qué manía tenéis todos con que suba? ¿Qué tal por ahí arriba? Por aquí estamos bien. Esta pausa de escuela de guitarra, chiquiticos chistes y nos queremos ver por mucho tiempo. ¿Y qué dice a Patkal Goromanoa? Quiere que ya se lo pagaré, que estamos a fin de mes. Y quítate eso ya, Adiós, my friend. ¡Hombre, Quique! ¿Dónde te habías metido? Si yo te contara. La cosa está muy chunga, no se puede ni achuchar ni nada. Anda, vente aquí. Te digo una cosa, solo podemos una mejor. En mi caso peor es imposible. Pero es increíble. No hay día por insignificante, extraño o difícil que parezca que no merezca la pena ser vivido. Solo me queda añadir, va por vosotros. Saber disfrutar. Un líder sabe disfrutar del día a día porque es capaz de encontrar sentido a lo que tiene entre manos. A veces lo que se nos presenta o lo que consideramos que es válido es aquello que es ideal, ¿no? Una situación en la que todo pase, en la que todo cambie, una situación en la que realmente no haya un problema o quizás simplemente en la que haya tranquilidad. A veces se nos muestran modelos de existencia que lo que buscan es vivir al margen de la dificultad. Por eso decía que me parece que es muy valiente este anuncio, aunque entiendo que haya sido muy polémico y que no a todo el mundo le guste. Respeto todo tipo de opiniones, pero sí que me parece que nos recuerda que el gran milagro es vivir cada día y que ser líder es ser consciente de que toda persona es importante y que todos tenemos una misión que cumplir en nuestra vida, que todos tenemos algo que hacer y que todos cada día con nosotros mismos, ¿no? Por el hecho de ser aportamos. Claro, esto supone una revolución muchas veces de nuestros propios esquemas, de nuestro modo de pensar,
de todo ese estilo de vida que durante tanto tiempo y que todos tenemos en el fondo metidos muy dentro, ¿no? Antes ha habido unos años donde la publicidad era la belleza de lo natural, no tanto esa belleza artificiosa. Pero en el fondo nos importa mucho la opinión y ese ideal que todos nos hacemos en nuestra cabeza y que muchas veces está conformado por una serie de valores que se nos presenta a través de todo tipo de comunicación y de imagen. Por eso decía que estamos en un buen momento para pararnos y darnos cuenta que el verdadero líder es aquel que es capaz de vivir su vida como es, con las circunstancias que tiene y con la realidad que tiene. Ser un líder es estar dispuesto a la fatiga y al desgaste del día a día, porque realmente sacar adelante algo pues lleva un esfuerzo. Veíamos en el primer anuncio, en el primer spot de Amazon, cómo esta chica es capaz de bailar un día y otro debajo de la lluvia, con la nieve, en todo momento. ¿Por qué? Porque para ella porque tiene un fin, porque tiene un sentido que le lleva pues posiblemente a tener heridas en los pies y a tener pues todo un desgaste. Es necesario tener motivos sin renunciar a un ideal. Un líder es aquel que tiene un porqué. Y esto es importante, tener un porqué, tener un motivo por el que hacer algo. Veíamos en el anuncio de Mapfre cómo el mayor motivo en general no suele ser uno mismo, sino que esa gran felicidad, la felicidad está también cuando hacemos grandes a los demás, cuando tenemos esa capacidad de darnos, cuando nos damos porque somos conscientes del valor que tiene todo ser humano. Y también como el líder es aquel que es capaz de servir con valentía sin tener miedo al fracaso, sin tener miedo pues a que a veces las cosas no salgan como esperábamos, a esa capacidad que tenemos de reinventarnos. Por eso, a veces lo que necesitamos dentro de ese liderazgo, a diferencia de ser simplemente un influencer, está en asumir los propios errores, es decir, no tanto en echar balones fuera, sino en asumir que, pues que a veces quienes tenemos que cambiar somos nosotros, no tienen que cambiar las circunstancias, puesto que eso es algo que está ahí fuera, no es algo que muchas veces dependa de mí. Pero la madurez para poder afrontar esa nueva situación, ese nuevo reto, sí que está en mí. Después el líder también es aquel que es capaz de tener un proyecto, de tener un futuro. Y tener un proyecto tiene que ser algo que realmente merezca la pena. No puede ser algo que dependa o que fluctúe en función del momento, en función de las circunstancias, tampoco en función del estado de ánimo. Tiene que ser algo que merezca la pena y que muchas veces está en cosas muy sencillas, está muchas veces en el día a día. También el líder es aquel que es capaz de conocerse y de aceptarse para aceptar a los demás. Es decir, no es aquel que es aceptado, sino que para ser líder uno primero se tiene que aceptar y a partir de ahí podrá aceptar a los demás. Y aceptarse como es. Todos tenemos muchas cosas muy positivas, otras para mejorar, pero el liderazgo pasa en primer lugar por la aceptación de uno mismo, de lo bueno y de lo menos bueno. Y también de esa capacidad de aprovechar los errores para mejorar. Hay situaciones que muchas veces nos ponen un poco al límite, hay momentos en los que fracasamos y el líder es aquel que es capaz de aprovechar ese fracaso, de aprovechar esas circunstancias o esos errores como oportunidades para mejorar, como oportunidades para aprender. Y no tanto como motivos para quedarse atrás, no tanto como motivos para no salir adelante. Repito, no he puesto ningún ejemplo de todos esos negocios que se reinventan. Pero
Pero el ser humano, todos tenemos una capacidad de crecer que pasa, ¿no? por aprender, no tanto por depender de lo que tenemos a nuestro alrededor. También del aprender a dar sentido. Es decir, muchas veces los influencers lo que nos muestran son aspectos un poco superficiales del día a día. Tenemos que aprender a trascender lo inmediato. No es tanto como yo me adapto al frío, sino cómo esa situación que tengo ahora mismo a mí me ayuda a crecer pues, como persona. Aquí hablaríamos de la virtud. Muchas veces es cómo nos ayuda a superarnos, cómo nos ayuda a poner esa imaginación. Y luego un aspecto que no he puesto aquí es que todos somos líderes gracias a los demás. Esto es algo que no podemos olvidar. Pienso que nadie acaba siendo líder por sí mismo, sino que detrás de un líder siempre hay otras muchas personas, hay otros muchos líderes, ¿no? Todos nos ayudamos a ser líderes unos a otros cuando también sacamos lo mejor de nosotros mismos, cuando pues uno es capaz de ver lo bueno en sí y de ver lo bueno en los demás y de fomentar lo positivo que hay en los otros. Por eso el líder, esto lo decía al comienzo, es aquel que ayuda a los demás a ser mejores. Es aquel que es capaz de sacar lo mejor de uno mismo. Y bien, no sé si realmente toda esta secuencia es muy ordenada o no, pero me parecía que quizás sí que es un buen momento para pararnos, ¿no? y darnos cuenta que las circunstancias que estamos atravesando en este momento pueden llegar a ayudarnos a madurar y a sacar mucho bien porque crezcamos como personas y contribuyamos a hacer una sociedad más humana. Y como la publicidad muchas veces puede reforzar. A veces nos sentamos delante del televisor y vemos pasar los anuncios, otras simplemente cambiamos de canal cuando llegan los anuncios. Pero los anuncios son ese reflejo que por supuesto busca vender, ¿no? Pero muchas veces nos pueden dar pautas para pararnos a pensar, para pararnos a dialogar, para pararnos incluso nosotros mismos con nosotros mismos para ver la realidad. Bueno, no sé si a través de estas ideas, ¿no? de esta conferencia que es un poco informal, espero que pueda dar alguna luz, que de alguna manera pueda ayudar. La publicidad ayuda a conformar la sociedad en la que vivimos y también nos ayuda a darnos cuenta de cuáles son los valores que importan. Nos puede ayudar muchas veces a crear o a formar, mejor dicho, personas que sean líderes en su ambiente, en su trabajo, personas que realmente cambien el mundo a través de cosas muy sencillas. Y me parece que estamos en un momento muy positivo y que es una gran oportunidad para que todos descubramos cuánto podemos hacer y cuánto pueden hacer las personas que están a nuestro lado. Ese potencial humano que traspasa esa superficialidad y esa valoración a veces escasa que hacemos a las personas cuando realmente el valor de cada persona es inmenso y la capacidad de hacer cosas grandes pues también es muy importante. Pues muchísimas gracias por su atención y para cualquier sugerencia, para cualquier pregunta, cualquier comentario, estoy a su entera disposición. Muchas gracias.